Este, una de las cosas que yo recuerdo pero tan bien, fue tan cómico, una discusión entre Segundo Pereira y Miguel Ángel Tapia en Cosquín del año 1980 y pico, y Segundo Pereira discutía con Tapia, pero él bailaba ritmo negro en medio de la discusión, así que eso me acuerdo bastante bien. Esas discusiones culturales que no era discusión chicanera de jurado, no, discusión cultural. Así que bueno, los dejo con Segundo, que ya está conectado. Siga, profe, con su ponencia. Gracias. Bueno, gracias, Daniel. No sé cuántos minutos me quedan, pero me quedaron dos danzas en el tintero que me olvidé expresarlas, que sería la refalosa federal, que está conocida, y otra, el vals peruano, que es donde la mayoría de nosotros lo ve muy poco, pero que sí lo ha escuchado, ¿no? De la refalosa, de la corriente afroatlántica. Hay un error que a veces vemos bailar, porque me ha tocado dar clases en Buenos Aires durante 2 años, y también di clases al Ballet Nacional. Le presenté 2 coreografías, están graficadas en una carpeta que después desapareció, sobre brasilereando y sobre ritmos negros del Perú. Es lo que me había pedido en aquella oportunidad Norma Viola y Nidia Viola. Cariñosamente les digo, porque hemos tenido muy buena relación con esa gente. Pero no pudieron en aquel momento terminar de hacer y de armar esa coreo. Es decir, como que cuesta mucho en esta zona, en la zona de Buenos Aires, los ritmos afro. Ya que hablaste de Cosquín, casi en 50 años del pre-Cosquín se han visto 1 o 2 trabajos solamente, y 1 o 2 trabajos del altiplano, ¿no? No se ven mayoritariamente esos trabajos de esas regiones o de esas culturas. ¿Por qué decía de la refalosa federal? Porque bueno, en la época de Juan Manuel de Rosas, los negros que iban a famoso de los pardos y morenos, que va a combatir, a veces no vuelven, la mayoría no vuelven, entonces tenía que pasar esa noche lo más agradablemente posible con estas damas, que serían las negras. El movimiento que hacen es movimiento de hombros, pero no hay ninguna danza, sea candombe o sea batucada brasilera, que muevan articuladamente los hombros, se mueven solamente vibrando. Esa es una diferencia antropométrica, que por eso no lo hacen la de la corriente afroatlántica y sí la de corriente afropacífica. Entonces, otro detalle es que los negros vivieron toda su vida encadenados, con los pies que no podían abrirlos más de 45 centímetros y los pies inclinados hacia adelante. Si hoy vemos los millonarios jugadores de la NBA, millonarios que no van a ser esclavos nunca, siguen saltando con los pies hacia adelante y siguen manejando y caminándose con los pies, digamos, hacia adelante, no hacia las 10 y 10 que lo usamos nosotros, que sería la herencia de las danzas clásicas europeas. Entonces es otra forma de caracterizar cómo ponemos los pies para bailar. Estos pies van paralelos y muy cortos unos a otros, porque recuerdan el paso de los pies encadenados hasta nuestros días. Queda un mensaje genético en ello. Así que eso de la refalosa, que tiene muchas acepciones, está dada también de la cuestión política de turno en aquel momento, y quienes lo escriben lo redactan para su beneficio. Pero hay que tomar con pinzas esta danza, que es muy interesante, por cierto. Bueno, vamos al vals. El vals peruano, obviamente que sabemos todos que el vals viene de Europa, que viene de Strauss, que viene de Chopin, que se bailó también en 1812 para la coronación de Napoleón Bonaparte, donde estuvo precisamente Simón Bolívar, Francisco Miranda, estuvo Alejandro Humboldt, el de la corriente que mencioné recién. O sea que ya se conocía ese vals. Cuando llega al territorio peruano, se baila en los salones. Los afrodescendientes no tenían ni música ni forma de escucharlo. Así que, como es un clima cálido, las ventanas que dan a la calle
en la cultura de los tres patios que nos habla Carlos Vega, el salón principal, el que da a la calle, están abiertas las ventanas y por ahí pasa la música. Entonces los negros van viendo esos vals que se bailan con los pies abiertos, mirando hacia arriba, girando como un movimiento emancipador y revolucionario, porque el vals es fundamentalmente eso, revolucionario, y después pasa a ser romántico. ¿Por qué digo revolucionario? Porque hace la ruptura de esas danzas donde se tomaban las cuatro esquinas, imitando las formaciones de los militares, porque había que homenajear a los militares en los salones de Versalles, y a una distancia de 3 metros, 3 metros 50, se bailaba. En este baile, el vals, sí o sí tenemos que bailar entrelazados, podemos tomarle la cintura a la dama y decirle cosas al oído que la familia o los conocidos no tenían por qué escucharla. Entonces es romántico y a la vez revolucionario. De bailar danzas esquinadas pasa a bailar danzas redondas, en el sentido antihorario, como lo hacemos nosotros, en base a la forma en que giran hacia el eje de la Tierra en el hemisferio sur, en el hemisferio norte hacia la derecha. Por eso nos complica cuando las danzas vienen de Europa y algunas danzas argentinas las hacemos hacia la derecha, cuando en realidad a nosotros nos cuesta más hacerla en el sentido antihorario que en el sentido horario. Bueno, esa gente ponía la oreja para poder más cerca, así que las caras iban juntas y los cuerpos muy ligados y los pasos muy cerquita. No podían abrirse más porque eran muchos los que querían escuchar en esa sola ventana, y imitaban al animal que trajeron de Arabia, que es el berebere, al caballo de paso peruano. Por eso Chabuca Granda menciona mucho al José Antonio, a ese criador de caballos, que es nada más que un mestizo, que cuidaba de sus caballos y la sacaba a pasear a Chabuca, que justamente los días de junio no garúa. No llueve, nunca cayó agua en Lima, eso es lo curioso, ¿no? Así es que ese pasito imitaba al caballo de paso peruano. Es interesantísimo cómo mimetiza las patas delanteras distintas a las patas traseras, porque las patas traseras se le parecen más para imitar a lo que nosotros conocemos como samba carpera, más llamada porque sería una samba cueca, carpera porque era de las carpas de Salta, pero es parecida a una marinera pero norteña, en la zona de Trujillo, a 500 kilómetros de Lima. Esos son los pasos que se le parecen a nuestra, y son las patas traseras de este caballo de paso peruano. Las patas delanteras son fáciles para bailar marinera limeña y vals peruano. Ese vals nos llega a nosotros como vals criollo, las famosas guitarras cuyanas. Son muy bonitas las guitarras cuyanas y la forma de tocar el vals. Muchas músicas y letras son peruanas. Los músicos como los nocheros han muestro mucha música y mucha letra peruana masterizada a la criolla, pero la rítmica es netamente peruano. Así que los valses que nosotros por allí hacemos son valses criollos peruanos. Pero el problema es que nosotros, en los cumpleaños o en los casamientos, lo primero que nos ponen es la música del Danubio Azul y músicas europeas, francesas, y entonces tenemos que bailar hacia arriba. Y después, después de las 2 o 3 de la mañana, ya pasamos a esta otra música que sería la del cuarteto, y ahí volvemos a nuestra característica propia. Pero el vals criollo no lo hemos visto bailar todavía en estas celebraciones. Muy interesante, muy bonito, y tiene esa cadencia porque en esta concesión que tenían que hacer los negros era que de la cintura para arriba se español, que es lo visto. Por eso cuando uno ve marineras o ve samba, el torso es parecido al hombre español. Cintura para abajo se le mimetiza a esta función afro-criolla, imitando también a estos animales, porque si bailáramos una cueca del altiplano, imitaríamos los pasos del cocear de la mula enojada. Por eso hablamos del arreo de la mula, ya allí tenemos ese paso. Lo que sucede es que cuando lo academizaron, le pusieron pasos parecidos a pasos españoles, saltaditos y picaditos, pero si uno está a 3.000 o 4.000 metros de altura, llega a ser así, seguramente
un ballet necesita 2 o 3 ambulancias porque la mayoría no aguanta el corazón esa altura. Así que ese paso es inapropiado para esa región en donde proceden estos bailes. Bueno, el vals es esto, es bello, es una cadencia y ahora se ha ido como blanqueando, o sea que pasa de la cultura criolla, de la cultura afro, a esta cultura blanca, porque la ropa predominantemente es blanca y lo hace más bello, más puro, trata de jugar al como si fueran. En el Festival Nacional de Marineras de Trujillo, las personas son altas, son blancas, tienen vestidos de 16 metros de ruedo, 16 metros de ruedo, una pechera con mucha platería, con mucha ornamentación, un poncho de lino, es como si fuera tan caro como un poncho de vicuña o de alpaca, así que no es para cualquiera. Se está tratando de darle esa jerarquía, no sé si un nivel europeo, que es un trabajo interesante para que Daniel me dé otra oportunidad, hablar del mestizaje de nuestras danzas argentinas y latinoamericanas, cómo se van, un término mal interpretado actualmente que sería estilización, en realidad no está la estilización folclórica, sino que está la europeización o el afrancesamiento. Se están afrancesando las danzas estas cuando las quieren llevar a un plano escénico, porque en realidad lo que le interesa al grupo o a la compañía es bailar en Europa. La mayoría de nosotros ha estado más giras en Europa que en Bolivia o Perú probablemente, que es donde parten y nacen nuestras danzas, ¿no? Pero el objetivo al ser ahí hay que hacer algunas coreografías y algunos movimientos para agradar al público europeo. Pero nuestro folclore está para representar, no está para agradar. Entonces, alguna vez cuando bailemos, lo mejor para nosotros va a ser que en lugar de decir qué lindo que bailaste, qué técnica que tenés, qué alto que levantás esa pierna, es mejor que nos digan qué hermoso cómo representás esta parte, este personaje del litoral, del noroeste, de Cuyo, de La Pampa, etc. Representar estaría bueno. Bueno, no quiero seguir porque hay mucho material, pero se pueden saturar con tanta información por esta primera vez. ¿Quieren preguntar algo? ¿Alguna consulta, por favor? Segundo, bien, bárbaro. Hay una persona que pregunta la influencia afro que puede haber en la danza del triunfo o la patria. Eso por un lado. Así que bueno, estamos con tiempo todavía. Yo voy a avisar cuando queden los últimos 10 minutos. Bueno, me encanta el triunfo, gracias por acordar. En realidad, el triunfo está dado en 4 clases que lo hemos visto, que son la lucha entre nuestros hermanos de sangre, es decir, contra el criollo con el indio, con nuestros hermanos latinoamericanos cuando hemos peleado con la guerra de la Triple Alianza, contra nuestros hermanos compatriotas cuando hubo combates como el Pozo de Vargas, de argentinos pero de 2 bandos distintos, y también un cuarto que sería contra fuerzas extracontinentales cuando hubo, que no hubo triunfo, pero sí se lo considera, la vuelta de obligado. La influencia afro en todo esto está dado porque en cada una de las esquinas, para tratar de parecérsele, debo hablar de la forma. En Europa se conoce todavía el estilo de los decuriones y centuriones, los militares que eran de 10 en 10 y de 100 en 100, como los antiguos romanos. Por eso se baila de cuadrado, en homenaje a ese cuadrado simbólico. Y cada avance del triunfo es en línea recta y frontal porque se estipula como una embestida hacia el adversario, y retrocede sin dar la espalda, y cada una de esas figuras de mudanza simbolizarían las acometidas con arma blanca, porque pólvora se usaba muy poco. La mujer en este caso ocupa un rol netamente pasivo porque no ha ido a combate.
no a combativo, en aquella oportunidad. Las fortineras que llamamos estaban justamente en los fortines con el asistencialismo. Mujeres que han combatido, sí, más adelante en otros lugares como Juana Azurduy, Maca Chagüemes, Martina Chapanay, bueno, hay otras historias, ¿no? Pero entonces es el hombre que vuelve y comenta cómo ha sido ese triunfo y cómo ha combatido y felizmente ha regresado vivo, por lo menos, con algunos magullones o heridas. Ese sería el triunfo. Y obviamente han sido los criollos los que han luchado y peleado. Siempre han estado presentes. Por eso digo hermano de sangre, porque muchos de ellos, casi todos, tienen sangre indígena en sus venas. Tenemos nosotros todos un gran porcentaje en Argentina, en Córdoba, un 60% de influencia afro, un 30, un 40% de influencia indígena, pero la tenemos, no la mostramos todavía. Pero ese sería el triunfo. Si te parece algún otro detalle para destacar, la vestimenta o la pasística, que es lo que uno ve desde lo folclórico, no lo académico. Quiero aclarar, por supuesto, que si están vestidos de estanciero cometerían el gravísimo error, porque ni siquiera el propio Julio Argentino Roca nunca ni subía a caballo porque tenía miedo de andar a caballo, o sea que ni siquiera estuvo en los lugares de combate, menos los estancieros. Cuando se habla de la vuelta de obligado, de este estanciero, no estuvieron, ellos mandaron a pelear y luego con las tierras que quedaban ocupadas, a lo mejor se la quedaban ellos, pero no está la indumentaria de estanciero para bailar un triunfo porque es incompatible. No fueron a combate. La ropa es una ropa criolla bastante sencilla, ¿no? Bueno, hasta ahí llegamos. ¿Qué otra cosa más? Una pregunta, profe. Sí, te escucho. ¿Tiene mi desconocimiento su teléfono, sus datos? Porque le haría demasiado tiempo prepararla y para que en otro momento me lo conteste, o un programa o otro día que podamos hacer nada más que preguntas. ¿Cómo no? Daniel Romero tiene todos mis datos. Él sabe, este niño, que él ganó el Precosquín en el año 84, o sea que nos conocemos bastante años, casi década, y tiene mis datos y por supuesto que cualquier pregunta evacúe con él, él me la va a pasar a mí. Y yo tengo todos estos materiales, son 30 trabajos de investigación sobre folclore para congresos, presentado en congresos, y después tengo 55 obras coreografiadas diseñadas para 50, 100, 200 y 250 bailarines cuando estuvimos con la delegación de Córdoba en Cosquín, ¿no? Así es que todo ese material es todo para el que desea acercarse, no es propiedad mía, pertenece a todos. Así que con mucho gusto, pero si quiere preguntar algo y seguimos después, como guste. Profe, profe segundo, le habla Sergio de Oncativo. Oh, Oncativo, bastantes años estuve ahí. 60 años estuve en Oncativo. Sí, yo soy amigo de José María Blanco. Oh, claro, Silvana Mestre. Profe, le quería hacer Silvana Mestre, exactamente. Sí, me hablan mucho de usted. Profe, sí. Quería hacer volviendo atrás cuando usted habló del gato que tuvo, por así decirlo, por medio de la parte eclesiástica y la sociedad alta, tuvo por así una censura en sus movimientos. Si yo no mal recuerdo o estoy mal informado, la samba también sufrió alguna reforma en su estructura, porque la samba es como una danza en la cual su estructura es, por así decirlo, de atracción del hombre hacia la mujer, de conquista de
una estructura sensual, y creo que en esos entonces la iglesia lo veía como muy profano eso. Sí. Por eso creo que me parece, usted en la duda, intervino la iglesia y le dio una estructura un poco más separada entre el hombre y la mujer. Pues. Sí, perfectamente. No te olvides que los jesuitas cuando vinieron aquí al litoral solamente sabían de danzas separadas y de música litúrgica, por eso es interesante la historia de los jesuitas. Pero en el caso del gato, sí, los movimientos fueron más cercenados, porque te vuelvo a decir el tema de lo que sería la envidia y la incompatibilidad. Los hombres blancos veían con mucho entusiasmo a estas mujeres negras moverse y sus esposas o sus cónyuges no lo veían con buenos ojos. Entonces lo primero que hizo fue censurar. La samba pasó lo mismo, los movimientos son imitando el apareamiento de las aves de corral, o sea que es un movimiento sensual y erótico. Es por eso que inclusive en Santiago del Estero, que es un poco madre de ciudades, se prohíbe bailar la samba entre familiares directos como de padres a hijos o entre hermanos. Se consideraría una situación incestuosa. Por eso es que, es como vos dices perfectamente, es de conquista y cada uno debe hacer toda su ostentación despersonalizándose, o sea, saliendo del ser humano y parecérsele a un ave de corral en esa situación. Ese sería el verdadero juego de esta samba, ¿no? Interesante tu pregunta. Y sí, de a poquito se fueron cercenando movimientos. Te doy un dato para que veas. En 1775, en Massachusetts, Estados Unidos, se prohíbe el tocado de las negras. Porque las negras estaban tan hermosamente adornadas con ese pelo que tienen, esos pelos tan ondulados, que al ponerle adornos provocaban la envidia de las mujeres blancas. Entonces a partir de ahí se le hizo a través de la iglesia y de las órdenes eclesiásticas prohibírsele. Por eso cuando nosotros vemos en 1810 en el Cabildo del 25 de mayo a las negras con el cabello, con la cabeza, con un pañuelo. No es que les gustaba el pañuelo, sino que les estaba prohibido andar sin pañuelo. O sea que las prohibiciones y las censuras fueron a cada rato tomadas de envidia. ¿Por qué digo esto? Porque en su lugar original en África, varones y mujeres siempre anduvieron desnudos, o sea que no hay forma de erotizar uno hacia otro, estar vestido y moviendo el cuerpo. Si eso era normal, no había forma de erotizarlo. A esta gente que sí estaba vestida, le parecía esos movimientos obscenos. Obsceno quiere decir fuera de escena. En el teatro se habla de lo obsceno, es cuando está fuera de escena, ¿no es cierto? Pero era costumbre eso hasta el día de hoy. Las censuras estaban puestas de ese modo. Hasta el día de hoy hay leyes y censuras así. Bueno. Hola. Me parece, o se Hola. fue el profe segundo. Sí, te escucho. Bueno, preguntaban sobre la influencia afro en la danza de Córdoba y después habló un colega, no sé quién fue. ¿Cómo no? En Córdoba. Pregunta. En Córdoba estamos trabajando con Marcos Carrizo en Africanías. Es un trabajo interesante con el licenciado en Historia. Él habla de un candombe cordobés, que no es el candombe rioplatense. Seguramente tiene muchos parecidos, pero sí habla de un candombe cordobés. Obviamente que también tendrá que ver para llegar a nuestros ritmos tan conocidos como el cuarteto, que ha cambiado y se ha modificado del lugar de procedencia. Vos te acordás cuando fuiste en el año 87, Ballet Oficial de Cosquín,
le hicimos el homenaje a Leonor Manzano y Eduardo Gelfo, los directores del Cuarteto Leo, que se cumplían en esa época 40 años de trayectoria. Así es que sí, hay también una influencia afro que en definitiva tiene que ver con los movimientos de la metalmecánica, movimientos metalúrgicos y de trabajo. No hay movimientos de romance. Pero es un tema para hablar. Te quiero decir que en antropología, mi maestro Gustavo Blasquez tiene un doctorado sobre el trabajo que se llama La soledad de los cuartetos. Entonces es un tema ya a nivel universitario muy interesante. Y de otra danza sería el candombe, serían los gatos cordobeses, que tienen mucha influencia. En Córdoba hubo mucho asentamiento afro. 8 asentamientos tenemos. Uno de ellos es Altagracia, otro es Deán Funes, otro es Ischilín, otro es Colonia Carolla, otro es Achiras y por supuesto Córdoba capital, entre otros lugares, donde estuvo San Martín y de allí fue reclutando gente para su travesía que todos conocemos. ¿Está bien? Bárbaro, no sé si algún otro quiere hacer una pregunta, chicos. Y bueno, segundo, no diga que yo bailé cuarteto, porque mira que no me gusta el cuarteto y me estás escrachando acá en la Pero, sí, bailé cuarteto en el año 87 y figura en YouTube, Usted pone cuarteto Leo Cosquín y allí está el ballet del profe, ballet Amaranto, en el año 87. Y él dividió esa vez, bueno, varones bailamos de smoking y otros bailaban como urbanos. Yo estaba de smoking, pero era muy jovencito, pero fue la única vez que bailé cuarteto en mi vida, creo. Te pescamos, pajarito. Sí, no, yo tampoco he ido a los bailes de cuarteto. ¿Podría repetir la Hola, sí, yo tampoco bailé cuarteto, no es mi oficio, Hola. pero lo tuve que estudiar para poder representarlo como espectáculo. No era el baile, a tal punto que los buenos bailarines de cuarteto tenían que bailar atrás porque nosotros teníamos que hacerlo artísticamente. O sea, el lenguaje artístico escénico es distinto al lenguaje popular de una peña o de un patio de tierra, no es lo mismo. Por eso. Pregunta, por favor. ¿Podría repetir la formación militar que nombraba en el Triunfo, por favor? Sí, las danzas esquinadas nos recuerdan el homenaje que se le hace a los bailes esquinados en los salones de Versalles. Versalles queda a 60 kilómetros de París y es el lugar que se calcula como la cuna del baile. Allí nace, de la mano de Luis XIV, de XV, esos bailes. Esa distancia es que el ancho del Palacio de Versalles tiene 16 metros de ancho por 86 de largo. En esos 16, con los vestidos de Miriñaque de la época, solamente cabían 3 parejas y esas 3 parejas le daba una distancia aproximadamente a los 6 pasos. Por eso es que habla 6 pasos de baile, ¿no es cierto? Que son más o menos 5 pasos de baile, perdón, que son más o menos los que habla Carlos Vega para bailar. Esa es una forma cuadrada, porque así son las cuadrillas en donde se combatía. Y los avances eran en forma, como decía, en forma militar europea. Y está bien tu pregunta, porque en América lo que se usaba era la forma en punta, o sea, la forma en cuña o delta. ¿Por qué esa forma delta? Porque en esa posición de cuña estaba delante el cacique, los capitanejos y los indios de lanza. Al medio estaba la chusma. Chusma quiere decir los no combativos, los ancianos, los niños y las mujeres. Esa formación nos recuerda el combate más importante de la historia argentina, que es el combate en Choel de las fuerzas de Calfucura con las fuerzas del Ejército Nacional, que se llamó el combate de San Carlos en 1876. Es importante esa formación y esa lucha combativa. Adelante estuvo Calfucura, que con casi 100 años hubo que subirlo a caballo y él dirigir el combate. Es una característica de la formación indoamericana. En cambio, la formación europea, por los campos y el espacio que tenían, lo hacían en forma de cuadrillas o de
de la época de los decuriones y los centuriones, de 10 en 10 más o menos las formaciones de infantería. La caballería ya se manejaba de otra manera. No sé si está clara la pregunta. Y muchas gracias. Yo quería preguntarle algo al maestro. Sí. Pregunte, por favor, rápido. Yo soy el licenciado Carlos Márquez, quería hacer una consulta sobre el tema de la palabra de la zamacueca. ¿Hasta qué época más o menos se denominaba las variantes acá en Argentina como zamacueca? Porque yo he consultado mucho material, en realidad cuando entra por Chile a Cuyo, para el 1830 más o menos, entra ya como cueca. Es decir, la mayoría del material histórico que yo he consultado no la mencionan como zamacueca, sino como cueca. Entonces, ¿hasta qué punto más o menos o en qué año, en qué época se dejó de llamar zamacueca y pasó a llamarse zambacueca o quintacoya o lo que sea? Buenísima tu pregunta. Esos nombres, estas danzas. Buenísima tu pregunta. La zamacueca también se llamó después la chilenada antes del combate o de la guerra del Pacífico de 1878-1880. Una vez que entra a territorio chileno, deja de llamarse con ese nombre y le ponen esta cueca, que en definitiva es una variante como de la cueca a lo que sería nuestra marinera norteña trujillana, 500 kilómetros más arriba de Lima, Perú, para que te ubiques, y está cerca del mar. Y sí, cuando llega a nuestro territorio la palabra zamacueca casi que ya no se conoce. Lo que sí se conoce como samba cueca, aquella lo que hoy sería la samba carpera, que es en los valles calchaquíes, en la época de Martín Miguel de Güemes, estos soldados, estos caballos de paso que estaban, los famosos infernales de Martín Miguel de Güemes, imitan en ese paso de baile a la samba carpera, que es una samba cueca, o sea, mitad samba y mitad cueca. ¿Por qué carpera? Porque en la época de carnaval el ejército presta unas carpas blancas sin piso para que pueda pasar sus carnavales. Eso lo he vivido en Cachi, más o menos hace mucho tiempo. Entonces, samba cueca puede ser, pero samba cueca ya no se utilizó o no se bailó en el territorio nacional. Es verdad lo que vos dices. Ese término no se conoce y se le cambió el nombre o la palabra. No sé si te queda claro. Bien, segundo, ya quedan los últimos minutos. Yo creo Bueno, que muchas gracias, Pedro. Muchas gracias por aclararlo. creo que todos están expectantes. Levantó mucha expectativa todo lo tuyo. Y bueno, nos queda lamentablemente poco tiempo porque mañana tienen que descansar. El profe también, un agradecimiento muy grande de Cultura Güemes, que tiene que todo esto lo hacemos a pulmón, todo con buena onda. Y bueno, agradezco a Segundo todo esto. Y bueno, me parece que da para más, así que después espero que todos voten para que después que terminemos el ciclo, descansemos 2 días y recomencemos de nuevo, porque me parece que esto deja mucha tela para cortar. Sí, cada una de estas danzas tiene su trabajo de investigación de unas 6 u 8 carillas, así que cada uno de estos trabajos es importante que lo sepan. Cuando gusten le pasamos los datos. Y en la próxima, Daniel, me gustaría hablar sobre el vestuario y los colores que representan en el lenguaje escénico los bailes nuestros, ¿no? Así que, bueno, espero que me invites la próxima y desde ya a todos ustedes, feliz día del trabajo y sigan adelante, que es apasionante lo que está haciendo Daniel con Cultura Güemes. Es un espacio que nos permite a todos avanzar en esto. Muchísimas gracias. Gracias, profe. Igualmente para usted, profe. Gracias. Muchas gracias, profesor. Feliz día para todos. Gracias igualmente, muy amables. Gracias, profe. Gracias. Gracias. Gracias, Segundo. Gracias. Por
Gracias a los organizadores. Gracias, profe. Gracias mil, gracias a todos. Gracias, Daniel. Nos vemos pronto. Gracias, Daniel. Felicidades. Gracias, Dani. Saludos para Gracias, Fanny, profe. saludos para tu gente Güemes. Gracias.